vez más les saludamos en el amor del Señor en esta tarde, y al mismo tiempo les invitamos a que nos puedan acompañar en esta tarde, ya que seguiremos una vez más con el estudio de la palabra de Dios, y el tema es una vez más en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el subtema será una ciudad de magnitud. En unos momentos nuestros hermanos Freddy Rosales, mi hermano Jairo de León y nuestro hermano Israel Ramírez estarán una vez más para compartir con cada uno de nosotros la palabra de Dios. Pero en esta tarde quisiera entonces pedir primeramente la dirección de nuestro Dios, y luego cantaremos un himno que es el número 55 de los suplementos. No sé si todos, no creo que lo tengan en sus casas, pero es un himno muy conocido, y el himno dice el título: Día de Victoria, Gozo Celestial. Pero antes de todo vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que Él nos ayude en esta tarde. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, una vez más llegamos hasta tu trono de gracia, agradecidos a través de nuestro Señor Jesucristo por el privilegio, por la oportunidad que nos das una vez más de estar en este lugar, de poder así una vez más estudiar tu palabra. Te damos gracias en esta tarde porque tu voluntad es todavía para con cada uno de nosotros, para que podamos escuchar tu palabra. Padre eterno, te agradecemos por nuestro Señor Jesucristo, que Él, cuando antes de ir al cielo le dijo a sus discípulos, le dejó estas grandes promesas, que un día vendría por cada uno de ellos, como también por cada uno de nosotros. Te agradecemos porque podemos disfrutar, oh Padre eterno, de esas promesas tan grandes, tan bendiciones, que tú un día vendrás por cada uno de nosotros. Y ahora en esta tarde estudiaremos en cuanto a la ciudad de magnitud, una ciudad cuyo arquitecto es nuestro Dios, y te damos gracias porque es algo precioso, algo hermoso que nosotros los seres humanos no podemos entender. Pero en esta tarde pedimos que tú nos ayudes para poder entender tu palabra y para poder, oh Padre eterno, vivir y fortalecer nuestra fe en este mundo. Queremos pedirte por nuestros hermanos que escucharán también la palabra, que ellos puedan ser fortalecidos en esta tarde y pueda hacerles también aumentarles su fe y la sabiduría, y que tú ayudes a cada uno de nuestros hermanos, Padre eterno. También pedimos por los amigos que nos escucharán, pedimos también que ellos también puedan tomar su decisión y en esta tarde puedan venir y aceptar a Cristo como su Salvador. Todas estas cosas te las dejamos y te las pedimos tan solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien por medio de Él te damos la honra y la gloria. Amén. Nos cantaremos el número 55. Día de victoria y gozo celestial, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, por aquellos que lo aman. Día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De la tierra al cielo Él nos llevará, a su seno paternal. Él
la venida del Señor. Ya no más dolores, ya no más afán. Con Jesús triunfó el amor. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá por aquellos que Él amó. Amados hermanos y hermanas, amigos que nos ven, que nos escuchan, qué gozo nos da una vez más el poder estar con ustedes y entrar a sus hogares que amablemente nos abren para tener esta comunión, para disfrutar de este momento, de este tiempo en que abriremos una vez más las Escrituras, la palabra de Dios, para leer en ellas de esas promesas preciosas que Dios nos ha dado por nuestro Señor Jesucristo y como resultado de su obra redentora en la cruz, de su muerte y de su gloriosa resurrección. En esta tarde, una vez más, les saludamos en el nombre y el amor del Señor Jesucristo, deseando que cada uno esté bien en sus hogares, hasta allá donde llega nuestra transmisión. Y también queremos decirles que estamos orando por ustedes, pidiendo al Señor su bendición, su ayuda, su fortaleza, sus cuidados. Hemos recibido sus mensajes, no hemos podido contestar a todos los mensajes, pero estamos trabajando en ello y al final de la transmisión daremos algunos saludos a aquellos que nos ven y a aquellos que mandan sus mensajes también. Vamos a abrir las Escrituras para comenzar con nuestro estudio y como ya dijo nuestro hermano que hizo los anuncios y la oración, vamos a tener ahora como tema una ciudad de magnitud y veremos lo hermoso de la ciudad, su construcción, y veremos también el tamaño de esa ciudad. Y una cosa que estaremos viendo también en esta tarde es quién es el que hermosea o da el punto más precioso a esa ciudad, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que con la ayuda del Señor vamos a leer el versículo que tenemos para nuestra meditación en Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 16 es nuestro versículo clave para el estudio, nuestro estudio en esta tarde, en este momento que comenzamos este estudio bíblico, dando la bienvenida a todos y también agradeciendo su amable sintonía. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis 21 y verso 16. La ciudad, hablando de la Nueva Jerusalén, el lugar donde vamos a vivir por la eternidad, donde la iglesia habitará, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y el comentario de nuestro hermano que escribe este estudio dice lo siguiente: la ciudad se halla establecida en cuadro
y su longitud está igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, o sea, convertidos a nuestras medidas que nosotros conocemos en el tiempo actual, dice que son 2,400 kilómetros en cada dirección. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Una ciudad de tales dimensiones necesita de veras buenos fundamentos. Y realmente los tiene, porque tiene 12 fundamentos. 12 fundamentos puestos sobre una piedra, la piedra principal de la construcción. La principal piedra del ángulo, la cual es escogida y es preciosa para Dios, según el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2. Y esa piedra es Jesucristo. Lo mismo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, que solamente hay un fundamento y debemos de construir, edificar sobre ese fundamento, el cual es Cristo. Así es de que Él es la piedra principal. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, cuando Pedro habla acerca de Él, cuando hace la pregunta al Señor Jesús a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro responde diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dice, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Y a ti te digo que sobre esta roca, sobre esta piedra, o sea, sobre Cristo, su persona, edificaré mi iglesia. Así es de que en esta tarde, esta es la pequeña introducción y damos tiempo a nuestros hermanos para que nos ayuden con el estudio bíblico, esperando y agradeciendo su amable atención y reverencia a la palabra de Dios. Gracias por su atención. Quisiera comenzar con un verso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Hebreos, su capítulo 11 y su verso 9. Hebreos, la carta, su capítulo 11 y verso 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es muy interesante al ver este texto, porque si juntamos este texto y lo añadimos a Apocalipsis capítulo 21, nos vamos a dar cuenta que 3 cosas sobresalen. Primero el fundamento, después la arquitectura y después la construcción. Y estas 3 cosas, el fundamento, la arquitectura y la construcción, dice que es dada por Dios, o Dios es el mismo arquitecto, Él puso el fundamento y también la construcción lo ha hecho Él. Ahora, viendo el pasaje de Apocalipsis 21, tenemos que tener 2 cosas en mente. En primer lugar, esta ciudad es real. Todo lo que describe el capítulo 21 son cosas visibles que se pueden tocar, pero también se puede aplicar a lo espiritual, a lo que son los creyentes, a lo que es la iglesia. Entonces, en primer lugar, quisiera tomar 2 partes aquí. Primero, explicar lo que es lo material. Nuestro hermano Freddy nos ha dado las dimensiones, pero quisiera especificar un poquito sobre el fundamento. Y dice en el capítulo 21 de Apocalipsis, en su verso 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad,
sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en 4. Su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. Su longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. La ciudad es grandísima. Dice que son 2,400 kilómetros. En millas son 1,500 millas. Es impresionante la dimensión. Si pudiera agarrar un mapa usted y verlo en el mapa de Estados Unidos para tener una idea de lo que estamos hablando, la superficie abarcaría desde Nueva York hasta Denver, Colorado, desde Canadá hasta Florida. De esa dimensión es esta ciudad. Es grandísima. Para esta ciudad tiene que tener buenos fundamentos. Tiene que tener un fundamento bien establecido. Y recordemos que este lugar está en el espacio. Buscando alguna información para comprender, para dar a explicar, pues nuestros pensamientos son pocos. Dice un comentarista de que es como un planeta pequeño, como la Tierra que está girando en su órbita. Así es esta ciudad. Está en el espacio, está en el lugar donde Dios lo ha establecido. Ahí nosotros estaremos. Quisiera hablar un poco sobre los fundamentos. En el capítulo 21, su verso 18, dice: el material de su muro era de jaspe. Por supuesto no conocemos las piedras que se mencionan aquí porque son carísimas. Y si hay estas clases de piedras, están en lugares bien protegidos. Pero los que logran investigar, los que logran ver, pueden describir lo que es su aspecto de estas piedras. Recuerde que son muros con medidas de gran tamaño. Dice que es como verde, amarillento. Ágata es como azul, verde azul. Esmeralda es como verde. Ónice es rojo. Cornalina es rojo blanco. Crisólito es amarillo. Berilo es como verde de mar. Topacio es amarillo. Crisopro es como verde dorado. Jacinto es como violeta. Amatista es rojo, es un rojo. Todo esto no solo con las dimensiones, no solo que es grandísimo, pero los colores que se pueden ver en esta ciudad es como el arco iris. Quiero ir al Antiguo Testamento y ver en Ezequiel su capítulo 1 y su verso 27. Ezequiel entra en este lugar. En Ezequiel puede describir lo que hay en este lugar, pero por el tiempo vamos a cortar 3 versos. Dice en Ezequiel 1:27: y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, del aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi parecido como el fuego y que tenía resplandor alrededor. Y nótese el verso 28: como parece el arco iris que está en las nubes en el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor.
Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel entra a este lugar preciosísimo. Mira al que está sentado en el trono. Mira su aspecto. Mira el trono. Pero cuando mira hacia alrededor, dice que es como el arco iris cuando está o deja de llover. Entonces, hablando materialmente, para que nos demos una idea, describe lo que es el fundamento, lo que es los muros y lo que es las puertas. Y las puertas es de un material diferente. Si las piedras, lo que se menciona, salen del corazón de la tierra, las perlas salen del corazón del mar. A diferencia de la piedra, que es un material duro, pero también la perla nace de un animal que está vivo. Y dice que cuando cae algo dentro de ese animal vivo, que es la concha, ella, para protegerse, comienza a salir algo dentro de ella y va revestiendo, posiblemente sea un grano de mar, una arena, un grano de arena, o posiblemente sea otra partícula. Y conforme el tiempo, este animalito va rodeando, va revistiendo, lo cual se hace una joya bien preciosa. Así podemos ver a la iglesia, que es viva, y después vamos a ampliar sobre este punto. Bueno, para poder continuar con este estudio, qué maravilloso es y qué interesante es poder pensar sobre la ciudad de magnitud. Una ciudad tan grande en su dimensión. Ya nuestros hermanos han dado más o menos lo que es la ciudad, sus medidas. ¿Qué medidas tiene? ¿Cuántos kilómetros tiene? La amplitud, la anchura y la altura de esa ciudad. Es interesante pensar sobre esa ciudad hermosa, la Santa Jerusalén, la que hemos mencionado en los estudios anteriores. Yo quiero pensar, y mi punto es en cuanto a la perfección de esa ciudad, la perfección de la iglesia para poder entrar en esa ciudad. La forma, ya que la idea o la forma cuadrada de la ciudad, de la medida que nuestros hermanos ya lo leyeron en el libro de Apocalipsis, es una medida que nos habla cuadrado, o sea, la altura de esa ciudad, la anchura, la longitud, es lo mismo. Nos habla de un cuadro tan especial, tan excelente, un cuadro totalmente a su perfección. Y tengo mi apunto, la forma cuadrada de la ciudad. Entre los griegos, el cuadro era una figura perfecta y un símbolo de la perfección. O quiere decir, la dimensión de esa ciudad, no hay nada de qué agregar, de qué hacer. O sea, que en esa ciudad no se puede, como una ciudad literalmente o físicamente aquí en la tierra, un gran edificio necesita remodelación, necesita tantos detalles que hay que hacer, que eso a veces el dueño de un edificio necesita arreglar, y la ciudad allá en los cielos no tiene nada que ver. Y vamos a ubicarnos sobre este pensamiento, la perfección de esa ciudad, un símbolo de perfección en la vida de la iglesia. En Efesios, en el capítulo
2 y el versículo 20. Vamos a iniciar ahí en este estudio, capítulo 2, versículo 20, en la carta a los Efesios. Y este versículo lo leímos en el estudio anterior o la semana pasada. Y vamos a volver a leer esta porción de la palabra de Dios. Capítulo 2, leamos el verso 20, dice así la Escritura: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando dijo Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, quiere decir que ese fundamento que nos habla aquí, nos habla de la persona de Cristo. Nuestros hermanos ya explicaron que ese edificio está siendo edificado sobre Cristo. Cristo es la piedra principal. No hay otro fundamento fuera de Cristo. Él es el único. El fundamento de los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, los hombres, aquellos profetas, que también hablaron los mandatos de Dios al pueblo de Israel, y como también los apóstoles. Ellos se edificaron sus vidas sobre Cristo. Cristo es la piedra principal del ángulo donde los apóstoles se edificaron. Y ahora el apóstol Pablo dice, hay que edificarse la iglesia, hay que edificarse sobre el fundamento de los apóstoles, de ellos mismos, ya que por causa de los apóstoles nosotros llegamos al conocimiento de Dios, convirtiéndonos, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, y ese pequeño creyente cristiano llegó a edificarse sobre esa piedra, sobre Cristo, que es el fundamento. ¿Por qué dijo Pablo esta? Porque está basado en Cristo mismo y en la voluntad soberana de Dios. Esta relación es un hecho que ningún miembro del cuerpo por sí solo puede establecer o bien disolver. Quiere decir esto, este fundamento fue puesto por el Señor. Él mismo se colocó como el fundamento de los apóstoles. Entonces nadie puede poner otro fundamento. Y eso tenemos la palabra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, y leamos el versículo 15. Dice así la lectura, capítulo 12, primera carta a los Corintios, y el versículo es 15. Dice así: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios ha colocado todo de acuerdo a su voluntad. Dios mismo colocó el fundamento. Y Dios mismo, al salvar a la persona, que ahora ya somos creyentes, ahora Dios mismo coloca nuestra vida sobre Él mismo, que Él se coloca como el buen fundamento, donde nosotros los cristianos vamos siendo edificados sobre ese fundamento que es el Señor Jesucristo. Vamos a seguir ampliando un poquito más adelante. Muy bien, vamos a ver una parte también importante, como dijimos al principio, de quién estará allí la persona más importante o quién será la atracción y la admiración de todos. Estamos leyendo las Escrituras acerca de la ciudad, lo hermoso, lo bello que será el tamaño de la ciudad. Nuestro hermano decía aproximadamente 1000
500 millas de largo y de ancho. Igual 1500 millas de altura. Se puede imaginar en New York y otros estados posiblemente y otros países en el mundo tienen edificios muy altos. Pero no hay edificio que mida 1500 millas de altura. Pero esta ciudad sí es una ciudad especial. 1500 millas de altura. Una ciudad de lo más maravilloso, de lo más fuerte, bien establecida, bien construida. Pero vamos a ir al libro de los Salmos, en el Salmo 16. Y vamos a leer también en el versículo 16 del Salmo 16. Versículo 11. Salmo 16 y versículo 11. Dice así aquí el escritor en el Salmo 16 y verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este es un salmo mesiánico que nos habla acerca del Señor Jesucristo. Pero también podemos mirar en el contexto lo maravilloso que es estar en la presencia de Dios, cerca de Dios, donde Dios está. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Donde el Señor está no hay tristeza, tampoco dolor. Y podemos ir un poquito a revisar en los evangelios, por lo menos estoy pensando en 3 ocasiones, donde el Señor Jesucristo intervino. La primera ocasión es en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, donde había las bodas de Caná de Galilea. El primer milagro del Señor Jesucristo entre las personas. Había una boda. El Señor fue invitado con sus discípulos y también María, la madre de Jesús. En esa ocasión dice que a mitad de la fiesta, en el punto culminante y más importante de la reunión, faltó el vino, que era una costumbre entre los judíos beber vino. Entonces fueron hacia el Señor Jesucristo, el invitado ahí a esa boda, y le dijo María, hace falta el vino, se ha terminado el vino, ya no hay más para tomar. El Señor dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Sin embargo, el Señor habló a los siervos, mandó a decirles que sacaran agua del pozo y la pusieran en las tinajas que había ahí. Esa agua que sacaron del pozo, el Señor la convirtió en vino y la dieron al encargado de la fiesta. Y el encargado de la fiesta prueba el vino y él dice, la mayoría de la gente primero toma el buen vino y deja lo peor para de último. Pero tú has hecho algo distinto. Tú has reservado el mejor vino para esta hora. Y siguió el gozo en ese lugar. El Señor estaba allí, Él suplió esa necesidad. Con su poder, Él obró un milagro y el agua fue convertida en vino. Había gozo en ese lugar. El segundo momento que podemos revisar es en San Juan, capítulo 12. En el capítulo 11, Lázaro estaba muerto, fue sepultado Lázaro a causa de una enfermedad. El Señor le resucita. En capítulo 12 de Juan,
hay una cena allí en la casa de Lázaro, de María y Marta. Estaban gozosos porque Lázaro estaba vivo, había resucitado, el Señor lo resucitó. Entonces dice que María tomó un frasco con un perfume de nardo muy caro y lo derramó en sus pies y ungía sus pies con sus cabellos y sus lágrimas, y la casa se llenó del perfume. Todos podían percibir el perfume, lo fresco, lo suave, lo agradable del perfume. Ese perfume se difundió ahí en la casa porque Cristo estaba allí. Había gozo. Lázaro estaba vivo y había un perfume dado a Cristo. Esa casa olía muy rico, muy bien, porque Cristo estaba allí. La tercera y última ocasión la leemos en el Evangelio de Lucas 19. El Señor pasa por Jericó. Ahí había un hombre chaparrito, un hombre llamado Zaqueo. Era cobrador de impuestos, era odiado por todo el pueblo, por toda la gente. Era un cobrador de impuestos. Zaqueo era rico, dice la Escritura. Se subió a un árbol porque era muy pequeño de estatura y subió arriba. Él quería ver quién era Jesús. El Señor Jesús iba caminando. El árbol donde Zaqueo subió estaba junto al camino. Cuando el Señor Jesús llega justo donde está el árbol, ve hacia arriba y Zaqueo está arriba en el árbol. Y el Señor le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose, que entre yo en tu casa. Y Zaqueo desciende y corre a preparar su casa. El Señor Jesús entra en su casa. Y entonces Zaqueo se pone en pie, en medio de la multitud, en medio de aquellos que no le aman, porque traen algo en sus corazones en contra de él. Y Zaqueo se pone en pie. Y él dice: Señor, todo lo que he defraudado a la gente se lo devuelvo en 4 veces más de lo que les he quitado. Y el Señor Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Había gozo en la casa de Zaqueo. No importaba si los demás no le amaban, pero él tenía en su casa la persona más importante, la persona más grande, al Señor Jesucristo, y había gozo en su casa. En este versículo que leímos, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Señor Jesús estará en esa ciudad. Él será la atracción, lo más hermoso, lo más bello de ese lugar. Y aunque la ciudad es bella, es grande y es majestuosa y brilla con fulgor, con gloria, hermosa por el oro, los diamantes que hay allí. Cada puerta es una perla. Imagínense. En primer lugar, yo no conozco las perlas, no sé cómo son. Sé que valen mucho dinero, pero son perlas pequeñitas las que los hombres o las mujeres pueden cargar en sus anillos o en sus collares. Pero ahí cada puerta es una perla. ¿De qué tamaño es una puerta? Muy grande. Si los muros son de 1500 millas, ¿cómo será cada puerta? Una perla grande que es diáfana como el cristal, como el jaspe, que brilla, depende de dónde le pega la luz, refleja destellos de colores y de luz radiante. Así es la ciudad. Pero habrá algo más hermoso que ello en la ciudad. Será el Señor Jesucristo. Él es el que hermosea el lugar, la ciudad, y su gloria resplandece en ese lugar.
Entonces ya hemos visto las dimensiones y de qué está hecho esta nueva ciudad, la Nueva Jerusalén. Como se está enfatizando mucho, es de que es hermosa, pero también, como nos explicaba nuestro hermano, que ahí está nuestro Señor Jesucristo y Dios mismo morando en ese lugar. Pero también, si revisamos en el Nuevo Testamento, Pedro habla a los creyentes, no de esa ciudad, sino de la ciudad espiritual, lo cual conformamos todos los creyentes de todo el mundo. Y quisiera leer dos pasajes. Tanto Pedro en su carta como el apóstol Pablo habla sobre esto. En 1 Pedro, capítulo 2 y verso 4. Y lo vamos a ver de un punto espiritual. En 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados sobre casa, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaban en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si miramos un poco el contexto, Pedro está diciendo de que como niños hay que desear la leche materna, hay que investigar, hay que estudiar, hay que aprender. ¿De quién? Entonces pasa a hablar del edificio en el verso 4 y dice que la principal piedra es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Israel ya nos ha hablado de ello. Esa principal piedra delante de Dios es escogida y preciosa, pero delante de los hombres dice que la desecharon. Ahora Pedro tiene en mente eso, lo que hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Lo llevaron a la cruz del Calvario, le juzgaron y le dieron muerte. Y dice a los evangelios que a todos gritaban: crucifícale, crucíficale. Es digno de muerte, pero era el Hijo de Dios, era nuestro Señor Jesucristo que estaba ahí. Ahora dice Pedro: a los que le amamos a Él, a los que lo apreciamos, a los que valoramos, acercaos a Él, porque es piedra viva. Pero también dice: ustedes, en el verso 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casas espirituales, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Así como miramos que jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice son piedras preciosas que al radiar el sol destalla brillo, diferentes como el arco iris. Cada creyente también así lo mira a Dios por medio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Una piedra que éramos inservibles para el mundo, pero
nuestro Señor Jesucristo nos compró a precio de sangre y ahora nos está cortando, nos está puliendo, nos está dando brillo. Y ya cuando esta piedra tiene su brillo, tiene su esplendor, entonces dice que es puesta sobre otra piedra. Y ese creyente, por lo que está haciendo, por sus acciones, por su hablar, porque vamos a ver a continuación lo que debe ser el creyente o la iglesia, está llevando a otra persona para que crea en el Señor Jesucristo, y esta persona viene a ser una piedra viva que va a ir edificando. Ahora mire, dice en el verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirables. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces aquí hay una exhortación. Es claro que en la promesa de nuestro Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos esta promesa, esa esperanza de estar ahí en este cielo. Pero la exhortación es de que ya se está estableciendo la casa de Dios, la morada de Dios, que somos nosotros los creyentes, la iglesia, los creyentes. Y dice Pedro aquí que debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Pero ¿cómo podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo si no lo conocemos? Por eso dice él en el verso 4, acercaos a Él, porque Él es la base, porque Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él es nuestro Señor. Y cuando pasamos el tiempo a través de la Escritura viéndolo, podemos apreciar su obra, su misericordia. Y esa misericordia que nosotros hemos alcanzado podemos anunciar a otros. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos amó? ¿Cómo se entregó? ¿Cuál fue el precio a pagar para que esta piedra, que es pisoteada tal vez, es desechada por los hombres, cuando crea en nuestro Señor Jesucristo, pasa a ser una piedra viva, cortada por nuestro Señor Jesucristo, pulida, y así pueda brillar? Pero también quisiera mencionar que el apóstol Pablo también llama la atención a los creyentes en una iglesia que había muchos problemas, que el templo de Dios estaba en dificultad. Entonces en su capítulo 3 de Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, su capítulo 3, y su verso 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesto, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces dice el apóstol Pablo que
somos piedras vivas. Y esa piedra viva está edificando uno sobre otro, pero esa piedra viva tiene que verse a sí mismo qué está edificando. Si está edificando oro o plata o piedras preciosas, en aquel día el fuego dice que la revelará. Pero también puede edificar madera, heno o hojarasca. Así que la Escritura nos llama a revisarnos. Sí, vamos a estar en ese lugar precioso, pero hoy en día la iglesia, cada uno de los creyentes somos templo de Dios. Debemos revisar las acciones, los sacrificios que hacemos para Dios, para hacerle agradable en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el verso 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oh, hemos leído que el Señor está en medio de esa ciudad. Pero lo precioso, que mientras tengamos este cuerpo, mientras que tengamos dificultad, mientras que la situación a veces en el mundo empeora, en este lugar, en este cuerpo, mora el Espíritu de Dios. Dios está en nosotros. Y eso nos debe de llenar de gozo y de alegría, porque esperamos esa nueva ciudad donde está el Señor Jesucristo. Pero también es cierto que espiritualmente Él mora en nosotros y somos morada del mismo Dios eterno. Bueno, también el apóstol Pablo con frecuencia o frecuentemente llama a los cristianos, a los creyentes, santos, según la carta a los Efesios. Vamos a leer carta a los Efesios, capítulo 1. Vamos a darnos cuenta allí en ese versículo, capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, también en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses y el versículo 1 también, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Cuando vemos nosotros la ciudad que ya nuestros hermanos han mencionado en el punto que les tocó en cuanto las medidas de esa ciudad, es una ciudad inmensamente grande. Es admirable pensar sobre esa ciudad, pero ¿sabe una cosa, amados hermanos y hermanas? Esa ciudad es de nosotros. Esa ciudad un día viviremos ahí. Si así es la fe de cada cristiano, si así es el esfuerzo, aunque en debilidades, aunque en problemas, aunque a través de enfermedades, aunque a través de persecución, de tantas luchas que la iglesia o los cristianos pasamos en este mundo, mientras que vivamos en este mundo, pero un día, hermanos y hermanas, la esperanza es vivir en esa ciudad. Es una ciudad, hermanos, que nadie lo ha visto y no hay comparación en todo el mundo como esa ciudad. Es una ciudad mejor, una ciudad hermosa, según las Escrituras, que un día lo veremos, porque esa ciudad está totalmente perfecta, una ciudad preparada para recibir a la iglesia o a los creyentes que somos nosotros. Por eso Pablo aquí habla sobre la santificación de cada creyente. Hay que santificarnos con la palabra, y Pablo llama aquí santos a los creyentes. Nosotros, el llamado que nos hizo el Señor de ser santo es apartado del mundo, de sus placeres, apartados específicamente para el Señor.
Entonces el apóstol Pedro dijo, sed santos. El Señor dijo, sed santos, porque yo soy santo. Entonces nos llama el Señor para la santificación, y también porque han sido redimidos. Para eso vino el Señor, para santificarnos, porque esa iglesia ha sido redimido por el Señor mismo, a través de su sangre preciosa que Él derramó de su costado en una cruz. Han sido redimidos por Cristo y caminan hacia la plenitud e imagen mismo del Señor Jesucristo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, y leamos el versículo 13. En la carta a los Efesios, capítulo 4, leamos ahora el versículo 13. Dice así la lectura: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, capítulo 4 dije, de la carta a los Efesios, y el versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ahora cuando vemos aquí, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. La luz que es Cristo manifiesta todo, y esto va a ser manifestado cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga por sus hijos. Entonces todo esto a su plenitud, llegaremos todo conforme a la voluntad de Dios. O sea, el edificio que está siendo construido, que es la iglesia, la vida de cada uno de los creyentes, está siendo edificado sobre el fundamento que es Cristo. Y al estar siendo edificados, va a llegar el día de la perfección, de llegar al símbolo de aquella ciudad. Su cuadro es 1500 millas de altura, anchura, su longitud. Una ciudad tan grandísima, gloriosa, hermosa, reflejante, y que lo que refleja todo es el centro de ella, es Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Él es el centro que refleja toda esa ciudad. Entonces es una ciudad de magnitud inmenso, en la cual no hay comparación con esa ciudad. Por ese mismo que nosotros los creyentes debemos, hermanos y hermanas, esforzarnos para poder continuar nuestra carrera. Nuestra meta es llegar a la perfección, porque para eso el Señor Jesús nos está enseñando, exhortando, para poder continuar, para santificarnos a través de su palabra, para poder llegar a la perfección, a la plenitud de Cristo, recibir a la imagen de Cristo en su manifestación por su iglesia. Cuando Él venga, la iglesia, iremos con el Señor, entonces recibiremos esa ciudad. Ya no será una ciudad como lo estamos viendo a través de las Sagradas Escrituras o a través de la palabra de Dios. Ya no será una ciudad que solamente lo vamos a ver, o solamente una imaginación de esa ciudad, lo que nos enseña la Escritura, sino veremos con nuestros ojos espirituales. Estaremos allí. Veremos allí esa ciudad, veremos sus puertas, caminaremos, como dijimos en el estudio anterior, en sus calles, porque estaremos dentro de esa ciudad. Algo interesante que veo en esa ciudad sobre los 12 ángeles que están sobre las 12 puertas. Los 12 ángeles que son guardianes, que son centinelas, que defienden, que cuidan esa santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Entonces, hermanos y hermanas, animamos a todos
no hay que dormir, como dijimos en el anterior estudio, no hay que dormir, hay que estar a la expectativa, porque Cristo pronto viene por su amada iglesia y pronto estaremos recibiendo la residencia que es la Nueva Jerusalén, la santa ciudad allá en el cielo. Va a ser interesante y luego va a ser hermoso al llegar y al estar recibiendo esa ciudad. Entonces, no olvide, hermanos y hermanas, no olvide, esa ciudad es de nosotros. Así que hay que esforzarse para poder lograr y obtener y estar en esa ciudad. Muy bien, vamos terminando nuestro estudio en esta tarde, leyendo el versículo 18 del capítulo 21 de Apocalipsis. Dice de la siguiente manera: el material de su muro, o sea, hablando acerca de la ciudad, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Semejante, no dice que era vidrio, pero el oro parecía como un vidrio limpio. Entonces es una ciudad que es como una gran perla de jaspe, pero también dice que la ciudad era de oro puro. No era de imitación de oro. El día de hoy se consigue imitación de oro y la gente lo compra pensando que es oro, pero después de unos días está muy negro, pierde su color, pierde su virtud y su belleza del oro. Pero aquí es un oro puro, semejante, dice, al vidrio. La otra cosa es que la ciudad no tiene necesidad de sol ni luz de luna que brillen en ella. Decíamos la vez anterior que Dios hizo el sol e hizo la luna, las dos lumbreras, la lumbrera mayor que es el sol, la lumbrera menor que es la luna. El sol marca los días, los años, la luna marca las estaciones, los cambios, pero allá no habrá sol ni habrá luna. Eso quiere decir que no se contarán los días. No habrá noche, será plenamente día, claridad. La Biblia dice en 2 de Pedro que para Dios, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No se siente el tiempo, porque ahí está el Señor y como leíamos, donde Él está hay plenitud de gozo. En Malaquías, en el capítulo 4, el versículo 2, dice aquí un versículo: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Nacerá el sol de justicia. Hablando acerca del Señor Jesucristo, Él es el sol de justicia. Él es la lumbrera mayor, eterna, que dará su luz en la ciudad. No habrá noche. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 dijo una gran verdad a los hombres allí y a sus discípulos. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor iluminará la ciudad eternamente y para siempre. Nosotros estaremos ahí en esa bella ciudad construida para la iglesia, pero Cristo estará ahí y Él será la atracción más grande. Así como en el tiempo antiguo lo fue Salomón, que venía gente de todas partes del mundo para conocer a Salomón, para oír de su sabiduría, de su conocimiento y para ver su riqueza, la gloria que él tuvo como un hombre en la tierra. De igual manera, así veremos la gloria de Cristo allá en esa ciudad, porque Él estará ahí y nosotros estaremos ahí con Él. Amados hermanos, hermanas,
muchas gracias por su atención y muchas gracias por seguir nuestros estudios bíblicos, por seguir viéndonos y escuchándonos. Les invitamos para el próximo sábado a las 6 de la tarde y el domingo próximo a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde como ahora. Dios les bendiga, bendiciones.